Ok, buenas noches. Esto es Soul Science. Yo soy Rogelio Santanash y hoy vamos a tratar un aspecto importante para desde el punto de vista de la salud. Y creo que habría que ponerle atención a la forma como lo voy a explicar, pero primero también debo aclarar que estuve fuera del ámbito un tiempo. El canal estuvo fuera del ámbito un tiempo, primero por problemas que tuve con la señal de internet. Eh, Luego hice unos cambios en cuanto a las cámaras y eso, y la configuración me cambió un poco, entonces tuve problemas para readaptarlo. Pero bueno, ya estamos aquí nuevamente y voy a explicar un punto importante con respecto a la diabetes, pero no vamos a hablar sobre diabetes en sí misma. Vamos a hablar de una prueba en particular y la importancia de esa prueba que se hace cuando se tiene diabetes. Vamos a hablar sobre la hemoglobina glicosilada. Para eso, vamos a tomar en cuenta que yo no voy a explicar, no voy a explicar qué es la diabetes todavía. Posteriormente haré un video sobre eso. Este, Voy a tratar el tema de la hemoglobina glicosilada como una de las pruebas que se usa para el diagnóstico y para, desde el punto de vista de muchos médicos y muchas personas, para identificar las mentiras del paciente, lo que en realidad está un poco mal enfocado, porque como veremos más adelante hay ciertos puntos ciertos aspectos de esta prueba que debemos tomar en cuenta con respecto a su valor predictivo, y que no se le está dando la importancia o no se le da el enfoque a esa prueba. Primero que nada, voy a por encima solamente, no voy a explicar lo que es la diabetes con todos los detalles, solamente lo que es la diabetes en sí. Luego, ¿qué es la hemoglobina glicosilada y cuáles son sus peligros? ¿Cuál es el principal que yo percibo desde mi punto de vista como biólogo? La diabetes se origina muchas veces en problemas, principalmente la diabetes tipo 1, se origina en un problema para regular el azúcar sanguínea desde que hay un fallo en la producción de insulina en el páncreas. El páncreas está ubicado en esta posición que vemos aquí, en la parte central del abdomen, está muy cerca del hígado. De hecho, si se fijan bien, la vesícula biliar, la vesícula biliar, el ducto colédoco, que es el que eh, lleva la bilis desde la vesícula biliar hasta el intestino, hasta el duodeno, está muy cerca del páncreas, y de hecho pasa al lado del páncreas, y a ese mismo conducto se une el conducto pancreático, que es el que trae las enzimas que se producen en el páncreas, o sea, en la parte del páncreas que llamamos páncreas exocrino, y los llevan hacia el duodeno también. Entonces, es, vemos que está muy cerca y desembocan ambos, el conducto pancreático o conducto biliar, y, perdón, el conducto biliar que viene de la vesícula biliar y el conducto pancreático desembocan ambos en el duodeno a través del orificio de Ott. Pero también el páncreas tiene una función endocrina, produce una hormona que es la insulina y que se encarga de regular los niveles de azúcar en sangre. Cuando los niveles de azúcar en sangre están muy altos, se genera insulina porque hay un mensaje que le dice al páncreas que debe producir insulina, y la insulina que está en forma de una proteína grande que se llama proinsulina, se parte y queda formando la insulina por un lado, y por otro lado un péptido, una proteína más corta que se llama péptido C, que tiene su utilidad también con respecto al diagnóstico de la enfermedad en varias formas. Ahí hay unos diagramas que muestran diferentes maneras de ver la insulina. Este, Así que podemos apreciar cómo es la estructura de la molécula de insulina. Pero
como la mayoría no tienen formación en el área de química y bioquímica, no voy a explicarlo mucho, solamente que esa es la forma como se vería la insulina. Esa insulina promueve que la glucosa entre al hígado, por un lado, para formar glucógeno, o sea, una sustancia que almacena azúcar en el hígado, y también que promueve que entre a las células del organismo para que cumpla su función de fuente de energía. Entonces, eh, entra a todas partes y bajan los niveles de azúcar en la sangre. Esa es la función de la insulina. Pero la hemoglobina glicosilada se fundamenta en el hecho de que en la sangre hay unas células que se llaman glóbulos rojos, son los eritrocitos, que tienen dentro de ellos hemoglobina, que es una proteína que sirve para transportar oxígeno desde los pulmones hacia todas las células del cuerpo, pero también extrae el dióxido de carbono de todas las células del cuerpo después que se ha usado el oxígeno y lo lleva a los pulmones para ser eliminado hacia el exterior. La hemoglobina es una proteína sanguínea muy importante y de hecho es una proteína, que es lo que tiene que ver con el tema de hoy, y esa proteína está dentro del eritrocito. Un eritrocito es un glóbulo rojo, es una especie de disco, parece una dona rellena en el centro, o sea, una dona, o sea, un círculo, un disco con una depresión en el centro como si fuera una dona, pero no está un agujero, sino solo una depresión. Esa es la forma que tiene un eritrocito, y dentro de él está la hemoglobina, que es una proteína que está compuesta de 4 monómeros, más o menos así se vería ella, y dentro del glóbulo rojo que tenemos aquí está la hemoglobina, que es una proteína roja, se vería como un colorante rojo dentro del eritrocito. Pero al igual que en que la mayoría de las proteínas, cuando están expuestas a glucosa, esa glucosa tiende a unirse a algunos restos de la proteína. Y esa unión que se forma entre la proteína y la glucosa se le llama glicosilación. Y forma, en el caso de la hemoglobina glicosilada o hemoglobina glucosilada, como también se le llama porque es glucosa la que se une. Así que también se le llama hemoglobina glucosilada, pero el nombre normal es hemoglobina glicosilada. Los médicos la utilizan para determinar, y eso con palabras de varios médicos que he escuchado, para determinar, por un lado, qué riesgo hay de que se esté dando una diabetes, se esté presentando una diabetes en el paciente, y también para determinar si realmente el paciente está haciendo dieta, un control de la ingesta de azúcar. ¿Por qué sucede esto? Porque como la hemoglobina se va glicosilando, o sea, se va llenando de azúcar a medida que va pasando el tiempo, si el paciente no deja de comer azúcar, el azúcar que se une a la hemoglobina permanece allí. Así que, como muchos pacientes dejan de comer azúcar el día, de ingerir azúcar el día que van a hacerse las pruebas para engañar al médico supuestamente y a los familiares que están preocupados por él, entonces dejan de comer azúcar y sus niveles de azúcar ese día salen bajos. Cuando se le hace la prueba de glicemia, salen niveles muy bajos porque ellos ese día no ingirieron azúcar. Pero si se les hace la prueba de hemoglobina glicosilada, sí podría salir los niveles de hemoglobina glicosilada muy altos. De hecho, van a salir si la ingesta de glucosa a través de todo el tiempo, diariamente, ha sido muy alta. Entre más glucosa ha ingerido, más altos son los niveles de hemoglobina glicosilada. Entonces el médico se da cuenta de que en realidad el paciente no está haciendo el control de ingesta de azúcar como debería ser, y los familiares también. Entonces se concentra en la dieta, pero además si los niveles están altos, permanece la idea de que este puede ser, pues se está presentando una diabetes en el paciente dependiendo de los valores. Esos valores son los que se muestran así aquí. Cuando la hemoglobina glicosilada está por encima de 6.5%,
entonces se diagnostica diabetes en el paciente. Si la hemoglobina está entre 5.7 y 6.4, se le llama prediabetes o un riesgo alto de desarrollar diabetes. ¿Ya? Así que por lo general se desea que el paciente controle su ingesta de azúcar para mantenerlo por debajo de 5.7 o que se mantenga siempre por debajo de 5.7, aún teniendo una ingesta normal, dependiendo de si el paciente está sano o si tiene una tendencia diabética. Aquí están los niveles de eh, hemoglobina glicosilada que se presentan dependiendo de los niveles de glucosa media en sangre que se han mantenido durante un tiempo en el paciente. Si el paciente tiene 100 miligramos por decilitro, tiene 5% de hemoglobina y glicosilada y el riesgo de diabetes es muy bajo. Si está en 170 miligramos por decilitro, le da 7 el valor de hemoglobina glicosilada y ya hay un riesgo moderado de tener diabetes. Si está en 275, probablemente tenga una respuesta de 10 a la hemoglobina glicosilada y ya hay un riesgo alto o aumentado de presentar una diabetes. Y si está entre 12 a 13, ya comienza a haber un riesgo crítico porque ya tiene unos niveles de 380 miligramos de glucosa por decilitro. Y quiere decir que se ha mantenido comiendo mucha azúcar, no está haciendo la dieta el paciente. Pero hay un asunto que se debe entender. Los glóbulos rojos tienen una vida media de 120 días. Eso quiere decir que un glóbulo rojo puede vivir más o menos 100 días hasta 140. Pero si se toma en conjunto, todos los glóbulos rojos de una persona son reemplazados dentro de un periodo de 4 meses. Lo que quiere decir que a los 120 días ya los glóbulos rojos han sido reemplazados del todo. Y si el paciente durante esos 4 meses ha controlado su dieta, su hemoglobina va a estar nuevamente normal, probablemente en 5 o 5 puntos algo o 6. Y su riesgo de diabetes aparentaría ser o moderado o bajo, ¿ya? Pero la hemoglobina que estuvo glicosilada, que estaba dentro de los glóbulos rojos, ya fue destruida. Y esto que voy a explicar de aquí en adelante es lo que se debe tomar como riesgo en realidad. La hemoglobina es reemplazada. Se debe entender que la hemoglobina se fue glicosilando a medida que se fue consumiendo azúcar, pero se suspende la ingesta de azúcar y la hemoglobina a medida que los glóbulos rojos van desapareciendo y reemplazados por nuevos, deja de aparecer la hemoglobina glicosilada y comienza a disminuir hasta que llega a un rango normal. Y el paciente puede pensar, tanto así como muchos médicos también, que los he escuchado decirlo, que ya el paciente está fuera de riesgo porque ya controló su azúcar, su ingesta de azúcar al nivel de que ya su hemoglobina glicosilada se redujo. Pero debemos tomar en cuenta que la hemoglobina de los glóbulos rojos es reemplazada por glóbulos rojos nuevos con nueva hemoglobina. Pero el resto de las proteínas importantes del sistema no son reemplazadas en ese tiempo. Muchas de esas proteínas que son glicosiladas, que también le sucede, igual que la hemoglobina, a medida que se fue glicosilando la hemoglobina, también ellas se fueron glicosilando. Por ejemplo, las proteínas de las células de la retina también se van glicosilando y van cristalizándose y pueden bloquear algunos vasos sanguíneos y se pueden acumular en la retina y pueden dañar los vasos sanguíneos y a la vez dañar células, y eso no se reemplaza. El daño, si la hemoglobina estuvo, por ejemplo, en 8 o 9 y se reemplazó posteriormente con glóbulos rojos nuevos, eso sucedió con la hemoglobina, pero con las proteínas de la retina
que fueron glicosiladas y que se dañaron, allí no sucede eso. Esos daños se mantienen. Y cuando se vuelva a ingerir glucosa, poco a poco se va a ir glicosilando más y poco a poco se va a ir dañando el tejido del ojo, de la retina del ojo, y se puede perder la visión. Lo mismo pasa con las proteínas de las células del endotelio. El endotelio es la capa que forra por dentro a los vasos sanguíneos. En los riñones hay unas estructuras que se llaman nefronas, que es la unidad básica de cómo funciona el riñón, que es como un filtro especial. Y esas nefronas tienen un glomérulo en uno de los extremos que recibe sangre que va a ser filtrada. Este glomérulo que estoy señalando aquí recibe la sangre que va a ser filtrada y esa sangre va a salir por el otro lado. La arteriola aferente trae la sangre hacia el glomérulo y la arteriola eferente, o sea, la arteria que se lo lleva, saca la sangre del glomérulo. Debe suceder eso normalmente, pero como se ve en el dibujo de al lado, hay un túbulo largo que primero está retorcido cuando está cerca del glomérulo y nuevamente se retuerce al estar lejos. Esos túbulos están adheridos. Este aquí en el dibujo no se representa de esa manera, pero ese túbulo que es el proximal que está aquí, se regresa y el distal también se acerca a este glomérulo y el glomérulo determina allí si la presión sanguínea está alta. ¿Qué pasa? Que en esta arteriola que hay aquí también se acumulan proteínas glicosiladas que se van cristalizando y van bloqueando la capacidad de esas arteriolas de determinar, no solo de pasar la sangre, sino de determinar la presión sanguínea en ese glomérulo. Y esas células, tanto las que están adentro, que se llaman mesangiales, como las de afuera, que son yuxtaglomerulares, que son determinadas por la cercanía del tubo distal, ellas determinan si la presión sanguínea en el riñón, bueno, la presión sanguínea en todo el sistema, pero está determinado en el riñón, si la presión sanguínea está alta o es normal. Cuando eso se cristaliza en la salida, se bloquea el paso de la sangre y se determina, el riñón entiende como que la sangre está bloqueada porque la presión sanguínea bajó. Y lo que hace es que manda un mensaje para estimular la subida de la presión y la presión sanguínea antes del glomérulo se eleva y al elevarse puede dañarse, así como se ve aquí, se ve que se contraen los vasos sanguíneos porque no hay sangre, pero eso lo determina como si no hubiera presión sanguínea y aumenta la presión y eso va dañando el tejido del glomérulo. Eso no cambia cuando se deja de ingerir azúcar. El daño que se haga a esas células también permanece. Entonces, la determinación de la hemoglobina glicosilada no es solamente para establecer si el paciente tiene la diabetes o si el paciente está mintiendo con respecto a la dieta y el control de la ingesta de azúcar que está llevando a cabo, sino también para evitar que esas proteínas y muchas otras, las proteínas de las neuronas que también pueden dañarse por la acumulación de glucosa, la acumulación de proteínas glicosiladas, también pueden dañarse y todos esos daños, por ejemplo, podrían generar una nefropatía diabética, o sea, el daño al riñón por la diabetes, una retinopatía diabética como la que explicamos con los ojos, o una neuropatía diabética como en el caso de los nervios que pierden la capacidad sensorial. Y la persona puede tener daños de los que no percibe porque no siente dolor ni nada de eso. Y eso puede llevarlo a problemas mucho más serios. Una nefropatía puede terminar en una insuficiencia renal completa o puede la ceguera que se presenta en los ojos o problemas de amputaciones y situaciones parecidas porque los nervios pierden la capacidad de sentir cuando hay daños y los daños avanzan muy rápido. Espero haber sido al menos lo aceptablemente claro
con la suficiente información como para que se entienda por qué la hemoglobina glicosilada es una voz de alarma muy importante, no solo para determinar si el paciente está siguiendo los consejos de control de ingesta de azúcar, sino para entender que los daños que se están haciendo al seguir consumiendo el azúcar de manera descontrolada puede producir daños permanentes. Ahora, muchas gracias. Denle like al video, por favor, y compartan para que la gente tenga la información con respecto a esto y sepan a qué se refiere la prueba de hemoglobina glicosilada con los datos que acabo de dar. Muchas gracias a todos. Espero que pronto hacer otro video, probablemente en un par de días, y tener su compañía en ese momento. Muchas gracias. Nos vemos.